Juan Luis Cebrián fue director del diario El País desde su fundación en 1976 hasta 1988. Estuvo vinculado a la dirección del Grupo Prisa, del que fue consejero delegado y presidente, hasta mayo de 2018, momento en que dejó todos sus cargos y fue nombrado presidente de honor del grupo. Es autor de 4 novelas y de varios ensayos. Hace unos años publicó el primer volumen de sus memorias, Primera Página, Vida de un periodista. Es académico de la Real Academia Española de la Lengua desde 1996. Con ustedes, Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián, bienvenido de nuevo. Bien hallado de nuevo. Bueno, tú dejaste todos tus cargos en el Grupo Prisa en 2018 y quería preguntarte cómo ves el grupo, tanto en el sentido empresarial como estratégico, y especialmente me interesa cómo valoras esa retirada que ha habido de América Latina. Bueno, yo no creo que, en primer lugar, no tengo mucha información. Sigo siendo accionista, sigo teniendo, porcentualmente no soy un accionista importante, pero tengo muchas acciones. Y por lo tanto no tengo información y sería imprudente por mi parte el decirlo, ¿no? Yo creo que en América Latina sigue con una presencia todavía importante, aunque se ha deshecho de algunos activos, pues sigue con las radios en Colombia, en Chile, en México, aunque tuvo ahí un incidente con los socios, pero creo que más o menos está. Y creo que sigue siendo un grupo, no digo dominante, pero muy presente, también a través de Santillana y del sector educación, porque aunque vendió Santillana a España, las empresas americanas. Entonces, además, como no hay mucha operación, sobre todo en medios transversal en América Latina, yo creo que sigue siendo, sobre todo El País y las operaciones de radio, bastante reconocidas y es casi todavía el único medio un poco transnacional que hay en América Latina, aunque hay algunos otros como el Infobae, que es un proyecto de argentinos, pero fracasó Televisa. Las otras operaciones sectoriales como Telesur, etcétera, tampoco han funcionado, ni siquiera CNN Plus. O sea que ahí hay una especie de necesidad cultural, política, económica, que no sé exactamente cuál es la situación en este momento del grupo, pero que Prisa y El País y las radios de Prisa pues cumplieron con ella durante mucho tiempo y creo y espero que lo siguen haciendo. ¿Y en España cómo ves al grupo? ¿Lo ves en una situación similar a la que estaba? Bueno, vuelvo a decir, no tengo información ninguna porque efectivamente dejé todos mis cargos. Mantengo la presidencia de honor del País porque así me lo pidieron, porque yo ni lo solicité ni tampoco, en fin, los periodistas respecto a los nombramientos de honor, pues somos un poco escépticos, ¿no? Entonces, bueno, creo que El País sigue siendo el periódico líder, que la radio, la SER sigue siendo la radio líder. A veces les veo demasiado cerca del gobierno. Ha habido muchos cambios en el Consejo de Administración y yo no conozco ahora ya ni a la mitad de los consejeros y obviamente pues ha perdido protagonismo la familia Polanco. ¿Cómo ves entonces, por ejemplo, esto que dices que a veces lo ves demasiado cerca del gobierno? ¿Cómo valoras que la cadena SER sea la única radio a la que acude el presidente del gobierno? No lo sé, yo creo que la política de comunicación de Moncloa es muy sectaria, pero no respecto tanto a los grupos como respecto incluso a los periodistas, ¿no? Porque no sé si va solo a la SER, pero desde luego le oigo en la SER, no sé si va solo a La Sexta, pero desde luego obviamente tiene una presencia en La Sexta muy importante. Yo creo que
Sobre todo a partir de la pandemia, el gobierno se hizo muy presente tratando de ocupar la opinión pública con el llamado relato, ¿no? Podemos recordar que hubo incluso conferencias de prensa durante la pandemia donde se seleccionaba a quienes asistían, ya no, se prohibían algunas preguntas, se señalaban otras. The Objective estuvo en alguna de esas ruedas de prensa, sí, ¿no? Bueno, creo que este gobierno tiende efectivamente a ocupar todos los espacios que piensa que pueden estar vacíos. Hay una nueva palabra en el lenguaje político que es la adhocracia, que viene de ad hoc en latín, que es decir, al respecto, a las cosas, como diría Ortega, ¿no? Y es que hay gobiernos que tienden a hacer lo que sea con tal de obtener lo que pretenden, es decir, que no respetan las instituciones, o que las vulneran, o que las olvidan, o que las rodean. Incluso no respetan el propio sistema jerárquico o burocrático de aquellos países que ellos mismos rigen, incluso si el sistema burocrático lo han organizado ellos. Y yo creo que en ese sentido hay tendencias hacia la adhocracia por parte de Sánchez. Una prueba evidente es lo que ha sucedido recientemente con Televisión Española, donde además se cambian los estatutos de Radio Televisión Española para hacer lo que el gobierno quiere y poner a quien el gobierno quiere, ¿no? Yo creo que esto es obvio, el abuso del decreto ley para gobernar, la vulneración de la Constitución en lo que se refería a la promulgación de los estados de alarma. Es decir, la pandemia generó, en general en todos los gobiernos occidentales, y en particular en el nuestro, pues unas pulsiones, no digo autocráticas, pero sí diría adhocráticas, en el sentido de que, preocupados por la situación que se había creado, pues tenían que tomar decisiones inminentes y consideraban que los sistemas de check and balances de las democracias pues no les facilitaban el asunto. Esa tendencia ha continuado. Yo creo que Sánchez es demasiado oportunista, no pone las luces largas, está pensando siempre en la inmediata elección o en la inmediata votación. Y creo que eso está perjudicando enormemente al Partido Socialista, que se ha convertido en un partido clientelar, una especie de peronismo de baja intensidad, donde fía a los subsidios, a los cheques de 100 euros o de 200 euros, la solidaridad o el apoyo de sectores de la ciudadanía, y creo que está perjudicando mucho al Partido Socialista. Se habla mucho de la pérdida de influencia de los medios tradicionales, sin embargo, por lo que vemos y lo que nos estás contando, sigue habiendo mucho interés por parte de los gobiernos de todo signo de controlar los medios. ¿Tú crees que esto responde a una mala concepción de la influencia verdadera que tienen los medios? ¿O realmente los medios siguen siendo mucho más influyentes de lo que queremos admitir? Bueno, vamos a ver, yo creo que los medios no son tan importantes como eran en la configuración de la opinión pública, ¿no? La opinión pública se ha contaminado con las redes sociales, pero los medios siguen ocupando un papel importante. El problema es que los medios se han contaminado de las enfermedades y los errores de las redes sociales, ¿no? Esto es un debate que todavía durará tiempo. Muchas veces me he referido a las circunstancias parejas que vivió el mundo cuando se inventó la imprenta. Cuando se inventó la imprenta, pues la imprenta era un elemento democratizador. Se podía interpretar libremente la Biblia porque se podían imprimir Biblias y podían llegar a los hogares. Entonces perdió poder la Iglesia, perdieron poder los ayatolas que interpretaban la Biblia, y hubo incluso hasta una especie de crisis inmobiliaria en los monasterios, porque ya se necesitaban menos monasterios porque se necesitaban menos intérpretes de la Biblia, ¿no? No se entiende, ¿no? Sí, entonces, pero ahí se generó una gran confusión. La imprenta fue muy beneficiosa para la humanidad, que duda cabe, pero se
se generó una gran confusión que se encarnó en las guerras de religión que causaron miles y miles de víctimas durante más de 2 siglos en Europa, ¿no? Y prácticamente no se ordenó la nueva situación hasta la llegada de la Ilustración. Y la imprenta se inventa a finales del siglo XV y hay que esperar al siglo XVIII para que aparezca algo parecido a un periódico moderno, la famosa Gaceta de Theophrastes Renaudot, ¿no? Bueno, yo creo que Internet en ese aspecto tiene similitudes importantes. O sea, Internet es un elemento democratizador, sin duda alguna, pone al alcance de los ciudadanos individuales la capacidad de poder expresarse libremente y además de manera global e instantánea. Es fabuloso. O sea, es un invento igualitario y es un invento democratizador en ese sentido. Pero ha generado también un gran desorden. Hay también una crisis en la jerarquía, no ya solo de las iglesias, sino de los estados e incluso de algunas corporaciones económicas. Hay la aparición de poderes globales que son las plataformas tecnológicas y las compañías de tecnología, y se ha generado un gran desorden con la posverdad, las fake news, etcétera y tal y eso. Hay que decir, además, han sucedido 2 cosas también paralelas. A la vez que se inventa la imprenta, llegan las naves de Colón a América. A la vez que Internet emerge a principios de los años 80, a finales de los años 80, se cae el muro de Berlín y se destruye el orden mundial emanado de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, coinciden los 2 inventos tecnológicos con 2 revoluciones geopolíticas globales, ¿no? Y entonces pues hay un gran desorden en la opinión pública que ha afectado a los medios tradicionales enormemente y lo seguirá afectando. Yo creo que, como dije ya hace 15 años, todavía yo estaba en activo, que los periódicos en papel eran zombies, es decir, y que como tales zombies seguirían existiendo mucho tiempo, pero los zombies, el problema de los zombies es que no se dan cuenta de que están ya muertos, ¿no? Son muertos vivientes, pero son vivientes, pero están muertos, ¿no? A partir de ahí, pues tardaremos todavía algún tiempo en que esto se ordene. No van a pasar casi 3 siglos como en el caso de la imprenta y la Ilustración, pero es que apenas han pasado 30, 40 años desde que esto se ha producido. Twitter tiene escasos 15 años, algunas plataformas o algunas, TikTok tiene menos, es decir, y además, como sucede en estos periodos de tiempo, hay una gran mortandad también de las nuevas iniciativas, ¿no? ¿Quién se acuerda de América Online ahora? Se compró Time Warner, que era el conglomerado de medios más importante del mundo, ¿no? Y, entonces hay que esperar, y en la espera lo que estamos viendo es una gran confusión. En primer lugar, la democracia liberal, tal y como la conocemos, tiene muy poco tiempo de vida, tiene apenas 200 años y de hecho apenas 100 años, porque hasta hace 100 años las mujeres no votaban en ningún país del mundo, ¿no? Y por lo tanto debemos ser un poco prudentes a la hora de comprender cómo funciona la democracia liberal, el estado del bienestar del que ahora se habla tanto, que en gran medida lo construyó Europa gracias a la esclavitud de los pueblos colonizados y de las empresas extractivas europeas en países de África, de América y de Asia, ¿no? Entonces la democracia liberal, tal y como ha llegado hasta nuestros días, es fruto de la revolución industrial, en definitiva, y ahora en unas circunstancias geopolíticas y poblacionales completamente diferentes. A mí me llamó la atención cuando la pandemia se hablaba de la gripe del 17, era la anterior pandemia. Hace un siglo había 1.500 millones de habitantes en el mundo, cuando la gripe del 17. Ahora estamos por encima de los 7.000 millones y vamos camino de los 9.000 millones con cierta velocidad, ¿no? Y hay 1.500 millones de turistas en el mundo. El turismo en el año 19 fueron 1.500 millones de personas. Por lo tanto, es un mundo completamente diferente.
donde se ha avanzado muchísimo tecnológicamente, económicamente también en conjunto. El mundo de hoy, en conjunto, vive mejor que el mundo de hace 200 años, pero han aumentado enormemente las diferencias. Digamos, el capitalismo liberal, el fin de la historia, la unipolaridad de los Estados Unidos, etcétera, ha potenciado el aumento de la riqueza, por lo menos de la riqueza financiera, pero ha potenciado también las desigualdades. Ahora las diferencias entre los que menos y los que más tienen son mucho mayores que antes, incluso si los que menos tienen más que lo que antes tenían, ¿no? Y han saltado las reglas, ya no existen reglas, ¿no? El capitalismo tiene que estar regulado según ya Adam Smith lo previó e insistió, ¿no? No ha habido regulación para el capitalismo financiero mundial, no existe, y además ha aumentado el desorden y el caos. Lo mismo pasa en los medios de comunicación. Y por lo tanto, como decía antes, esto se va a ordenar. Yo soy optimista, entre otras cosas, porque Internet es un elemento democratizador, ¿no? Pero va a tardar en ordenarse. ¿Va a tardar 3 siglos? No lo creo. Pero vamos a ver qué sucede con la computación cuántica, a la que le acaban de dar a los investigadores de la computación cuántica el premio Nobel de Física, ¿no? Pero este es un mundo en un cambio copernicano, tan grande o mayor que el cambio que supuso la invención de la imprenta para la civilización, ¿no? Y aunque no tardemos 3 años en organizarnos, pues 30, escasos 40 años son pocos todavía, sobre todo porque la revolución tecnológica e Internet no ha hecho más que comenzar. Estamos en los albores de esa revolución y todavía no la comprendemos bien. En lo que se refiere a la opinión pública, pues ha habido un contagio formidable. Los periódicos, los medios de comunicación, primero han perdido el sistema de publicidad, es decir, la publicidad se ha ido a Internet y los periódicos han sido los más perjudicados en este sentido. Y la pregunta es, ¿qué tiene que hacer una cosa que se llama medio de comunicación, sea prensa, radio o televisión, en un mundo que por su propia naturaleza está desintermediado, en el que ya los periodistas, que eran gente que contaba a la gente lo que le pasaba a la gente, pues resulta que ahora la gente cuenta lo que le pasa a ella misma en Twitter, saca las fotografías, los vídeos, etcétera y tal, ¿no? Con lo cual se ha perdido el beneficio del contexto y de la aplicación de los hechos, de los antecedentes y las consecuencias para el consumidor normal. Toda la historia, el periodismo ciudadano y todo eso que vivimos ya desde hace más de 15 años, ¿no? Ya no se habla de periodismo ciudadano porque ya no es periodismo, y ha desaparecido el mundo de la razón y de la reflexión para dar paso al mundo de las emociones y de los sentimientos, que es un mundo legítimo y que nos pertenece también, ¿no? Pero el mundo de las emociones pues lleva a veces a decisiones no convenientes para la paz, la convivencia, etcétera. ¿Qué ejemplo pondrías de ese momento en el que el régimen emocional, digamos, porque entiendo que lo que quieres decir es que se generan regímenes emocionales muy poderosos que luego tienen una influencia en los políticos, que en lugar de guiar la conversación pública, digamos que van a remolque de las emociones públicas, ¿no? ¿Qué ejemplo te viene a la mente de esa situación? Me vienen miles de ejemplos. Hay que tener en cuenta, o sea, cuando hablamos de la posverdad, decir, bueno, la posverdad es que no es una verdad, es una mentira, y siempre ha habido mentiras, ¿no? La posverdad no es una mentira. Una mentira, decía el catecismo del padre Ripalda, que es el que mi generación estudió, y la generación de mi padre, y no sé si la de mi abuelo también en las escuelas españolas, que mentir es decir lo contrario de lo que uno piensa. La posverdad, el que dice una posverdad, no dice lo contrario de lo que piensa, dice lo que piensa. Es una verdad emocional. Aunque no la valen los hechos objetivos, porque como dijo la jefa de prensa de Trump, hay hechos alternativos, ¿no? Entonces, la posverdad es una verdad emocional, algo bastante común en los políticos, sobre todo en campaña electoral,
que además tiene la particularidad de que está dirigida a que quienes la escuchan también la creen. O sea, no la asomen, no hay un conocimiento crítico de las posverdades, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, ya hubo posverdades antes del Internet, ¿no? Occidente invadió Irak porque tenía armas de destrucción masiva. El secretario de Estado americano, Colin Powell, teóricamente demostró en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que había armas de destrucción masiva, armas nucleares en Irak. El gobierno laborista de Tony Blair lo confirmó. El gobierno conservador de la derecha de José María Aznar lo rubricó en las Cortes españolas. El único que no ha pedido disculpas ante la opinión pública, porque Bush y Tony Blair se lo hicieron, por mentir directamente al Parlamento diciendo que había armas de destrucción masiva, fue Aznar. Pero eso era una posverdad. Honestamente, yo creo que ellos emocionalmente pensaban que sí había, que tenía que tener armas de destrucción masiva a Irak, y los que les escuchaban también lo querían. Es decir, Internet genera un mundo caótico, paradójico, conspira contra las jerarquías, la del Estado, la de las iglesias, la de la inteligencia, la de las élites. Es un mundo sin élites, o donde las élites... a la vez controlado por oligopolios, las élites, ¿no?, las componen de repente los influencers, no los pensadores. Hay todo tipo de influencers, pero hay las mayores influencers estoy hablando de mujeres en este caso, de Internet, pues son personas que tienen un físico muy abultado, por decirlo de alguna manera, pero los mayores influencers son expertos en juegos de mesa o en juegos electrónicos o en apuestas, y tienen millones de seguidores. El que más seguidores tiene. Cuando insistes en que la democracia liberal, cuando insistes en que la democracia liberal es un fenómeno verdaderamente muy reciente, la democracia liberal en un sentido medianamente pleno, ¿no?, ¿es porque consideras que es limitado? Es decir, porque corre serio riesgo de desaparecer. No, yo creo que el sistema de la democracia liberal, que fruto, entre otras cosas, de las revoluciones que coinciden con el desarrollo industrial en los países occidentales, se ha acabado. Creo que les pasa lo que a los periódicos, ¿no? O sea, y que efectivamente las vulneraciones de las instituciones en las sociedades democráticas por parte de los poderes fácticos o efectivos son cada vez mayores. Es decir, es un sistema que corresponde a una etapa de la humanidad en donde la globalización además estaba restringida a unas fronteras geográficas muy concretas, ¿no? ¿Cómo se gobierna un mundo global e instantáneo, que son las dos características de Internet? Es algo que tenemos que descubrir, sobre todo en un momento tan preocupante como que hay un cambio climático muy preocupante, pero ha habido otros cambios climáticos a lo largo de la historia, pero sobre todo hay una superpoblación como jamás se imaginaba que pudiera existir, y el debate político no se centra sobre esto. Dentro de un par de décadas habrá 200 o 250 millones más de habitantes en los países de la ribera norte africana del Mediterráneo, ¿no? Si vamos a países como Mali, como Burkina Faso, como Benín, más de la mitad de la población tiene menos de 15 años. Pero en Alemania, en España, en Francia y tal, casi la mitad de la población tiene más de 65, ¿no? Y son países que tienen 300, 400, estos países de África, 300, 400, 500 dólares de renta per cápita, frente a 30.000 dólares en la Europa desarrollada. 3 o 4.000 personas pierden la vida en las pateras en el Mediterráneo cada año. Qué poco debate político hay sobre estas cuestiones. Es un debate defensivo en el caso de la extrema derecha, y no solo de la extrema derecha, el Partido Socialdemócrata danés, ¿no? Y ahora en Inglaterra, donde hay un proceso de intento de devolución de inmigrantes
ilegales al norte de África. Entonces, esos son los grandes problemas de los derechos humanos actuales, son los grandes problemas de la humanidad, y el sistema no está funcionando. Y es que creo yo que tal y como está no puede funcionar si no se hacen reformas severas. Si no se hacen reformas severas, nos las harán, ¿no? Sarkozy, Gordon Brown, en ocasión de la crisis del 2008, insistieron en que había que reformar el capitalismo. Han pasado ya casi 3 lustros. ¿Qué se ha hecho para reformar el capitalismo? No veo yo que se haya hecho. Son reformas que no pueden emprenderse a nivel local, ¿no? A nivel nacional. Son reformas locales, son globales, ¿no? Para problemas globales se necesitan soluciones globales, ¿no? Y estamos en un mundo más fragmentado que antaño en este momento, y con una parálisis de la acción política, en donde el liderazgo político cada vez tiene menos calidad, y en donde son las percepciones identitarias de religión, de raza, de género o sexo, porque estamos hablando de diferencias sexuales, las que predominan frente a la idea de la igualdad de todos ante la ley. ¿Obama te decepcionó como líder global? Porque él fue un hombre muy carismático, pero en el fondo tampoco tenía gran interés en lo que pasaba fuera de Estados Unidos. No, Obama lo que era un gran orador, y Obama suponía una revolución fundamental en los Estados Unidos, que era tener un hombre negro al frente de la Casa Blanca, ¿no? Cosa que todavía no se ha digerido bien por parte de las élites dirigentes y desde luego del Partido Republicano en los Estados Unidos, ¿no? No era, por lo demás, fue preso de las circunstancias como casi todo el mundo que ocupa el poder. Es decir, yo creo que casi todos los hombres y mujeres poderosos, por lo menos que yo he conocido, y he conocido unos cuantos, han sido conscientes de que no es tanto que ellos tuvieran el poder, sino que el poder les tenía a ellos, ¿no? Obama prometió cerrar y acabar con la base de Guantánamo, pues ahí sigue la base de Guantánamo. Y era el hombre más poderoso de la Tierra, según se decía, ¿no? Pero te preguntaba sobre todo porque para las reformas que comentabas hace falta un liderazgo mundial fuerte, ¿no? Y da la impresión de que Estados Unidos está, no solamente una cosa de Trump, sino desde Obama, en una actitud más aislacionista, o quizá porque ha dado por perdido esa Pax Americana que había dominado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, ¿tú crees que hace falta un liderazgo internacional fuerte que no existe? No, yo creo que hacen falta élites de reflexión, hacen falta intelectuales y pensadores, y los hay, pero están arrinconados. Y luego hacen falta liderazgos fuertes, en el sentido de liderazgos que tengan un propósito, que no sea el de ganar unas elecciones, sino el de construir un mundo determinado. Ahora el liderazgo está pensando en cómo se ganan en España las elecciones en Alcorcón. Entonces esto es verdaderamente desgastante. Segundo, la vida política no es atractiva para los mejores ciudadanos, desde casi ningún punto de vista, ¿no? Y no está movida, no hablo de España solo, hablo en general, no está movida necesariamente por sentimientos nobles en contra de lo que muchos líderes dicen, sino por ambiciones a veces casi siempre personales y en cualquier caso muy pequeñas, paradójicamente, ¿no? Pero sobre todo hace falta reflexión y hace falta escuchar a los pensadores y a los intelectuales. Y digo esto en un país en donde hace nada más que un año se quería eliminar la filosofía prácticamente de la universidad y esconderla. Yo estudié filosofía pura y yo también. En eso soy un poco parcial, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención en esta cuestión de la guerra de Ucrania. Las reflexiones intelectuales han desaparecido. Ha habido importantes
textos de Habermas, declaraciones muy concretas de Edgar Morin, que probablemente es el filósofo francés vivo más influyente y mejor. Incluso el Papa Francisco ha dicho algunas cosas razonables, ¿no? Y en cuanto se han apartado del pensamiento militar de la Alianza Atlántica, pues han recibido toda clase de agresiones acusándoles de ser pro-Putin o pro-rusos o pro no sé qué, ¿no? Es decir, aquí Falta músculo intelectual, ¿crees? claro, pues eso, pues el que tiene más seguidores en Instagram es Ronaldo, y luego una del clan de las Kardashian, pues esto es así, ¿no? Es decir, me ha llamado la atención la discusión esta que ha habido estos días sobre esta confrontación machista entre colegios mayores. los colegios mayores. Verdaderamente es asombroso que a estas alturas se permita en una institución educativa ese tipo de expresiones. Pero ¿cómo se ha sublimado eso respecto a los principios de la Sí, se ha convertido de la sociedad? en Y una cómo cuestión de de repente Estado. el presidente del gobierno, que todavía no ha dado explicaciones que yo le haya oído sobre el cambio de política en el norte de África o sobre ni siquiera sobre la ayuda o no ayuda de armamento a Ucrania en la guerra, sobre cuestiones fundamentales o sobre la relación con los antiguos terroristas de ETA, que todavía ni han pedido perdón ni se ha clarificado la autoría de 400 asesinatos en este país. De repente hace una declaración sobre algo que es verdaderamente deleznable, pero que en el fondo no es más que 20 desarrapados que cometen una tropelía verbal, ¿no? Y además ni siquiera ha reflexionado sobre el hecho de que les defendieran las chicas contra las que se dirigían los insultos y las agresiones machistas, ¿no? Es decir, yo creo que el cortoplacismo electoral está liquidando la democracia liberal. En Europa, en la Europa de la Unión Europea ahora, casi cada mes hay alguna elección en algún sitio, municipal, autonómica, legislativa, de medio término o lo que sea, presidencial. Con lo cual, además, los líderes nacionales, hasta que no se terminan las elecciones, no suelen tomar decisiones, lo cual hace que la lentitud de desarrollo de la Unión Europea haya sido tremenda y haya estado condicionada. Se vio en el caso de los refugiados sirios en Alemania, cómo las elecciones internas a las que tenía que hacer frente Merkel estaban condicionando las decisiones sobre el tratamiento que había que tener con los refugiados sirios, etc. ¿Qué líderes, has dicho que has conocido muchos líderes mundiales, cuáles son los que más te han impresionado? Bueno, me han impresionado muchos, unos para bien y otros para mal, ¿no? Podemos hablar de ambos. Con algunos he tenido cierta amistad, bastante amistad en otros casos, aunque hay que decir que los líderes políticos y los gobernantes no suelen tener amigos, y estos los amigos lo saben, sus verdaderos amigos, ¿no? A mí me impresionaron dos muy contradictorios, son Margaret Thatcher y Fidel Castro, siempre lo he dicho, por una razón, porque tanto una como otro decían en privado lo mismo que decían en público, cosa muy rara en un líder político. Y luego he tenido una buena relación personal y una admiración real por Lula da Silva, porque me pareció un hombre de un realismo político capaz de conciliar con la utopía de la construcción de un mundo diferente, ¿no? A mí Lula me dijo una frase que nunca se me olvidó. Me dijo, mira, yo he paralizado Brasil con huelgas generales, he hecho cosas tremendas de estas y tal, así.
pero yo lo que soy un sindicalista, y un sindicalista al final siempre firma un acuerdo, ¿no? Yo esta frase me ha recordado muchas veces a la actitud de Yolanda Díaz, que no digo que haga todo bien, pero Yolanda Díaz es una sindicalista y por eso logró firmar un acuerdo con la COE sobre la reforma laboral, que era una no reforma no laboral. Pero un sindicalista como un empresario suelen tener un sentimiento de la realidad más apegado al suelo que los grandes líderes que defienden proyectos utópicos, ¿no? Y me impresionó, aunque no pude intercambiar con él más que algunas palabras, Deng Xiaoping, que le conocí en el famoso viaje del rey Juan Carlos. Me impresionó por la aparente insignificancia física del personaje, que medía 1,50, ni siquiera tenía un cargo oficial, no era el presidente, tenía un cargo secundario teóricamente, y sin embargo Xi Jinping definió los 50 años de China, que ahora se van a culminar con el Congreso del Partido Comunista, ¿no? Y bueno, he tenido relación con muchos otros primeros ministros y jefes de Estado, pero Margaret Thatcher y Fidel Castro, además yo creo que ambos marcaron fronteras en el devenir del mundo, para bien o para mal, y yo diría para bien y para mal en los dos casos. ¿Con el rey Juan Carlos tienes contacto? Actualmente no. Yo he ido con alguna frecuencia a Dubái porque tengo allí algunos amigos, y en una ocasión le puse un mensaje para decirle que iba a ir a Dubái, y justo coincidió con que si quería que le iba a ver, ¿no? ¿A Dubái o en Abu Dhabi? No, yo voy a Dubái, pero vamos, Dubái y Abu Dhabi son 2 horas de carretera, es decir, o sea... Y no, a Abu Dhabi también he ido, en todo caso, porque yo era amigo del anterior embajador, uno de los grandes embajadores que ha tenido España en Emiratos Árabes. Y coincidió que era cuando él tenía COVID y tal, y entonces no he tenido ningún contacto. ¿Cómo crees que debería ser el futuro cercano de Juan Carlos I? ¿Crees que debería volver a España? ¿Que debería...? Yo creo que sí. Es decir, yo creo que primero sería complicado que hubiera un incidente de salud mayor. Una persona que tiene su edad y problemas de movilidad graves, como se ha podido ver ahora estando él fuera. Segundo, creo que verdaderamente es injusto lo que se está haciendo con él, y además quienes lo hacen no lo hacen por razones personales, etcétera. O sea, se trata de atacar al hijo atacando al padre, se trata de atacar a la institución. Yo, como casi todos los españoles de mi generación, pues tenemos un sentimiento republicano. Hay que decir que la derecha española, incluso durante la transición, etcétera, ha sido más republicana que la izquierda en algunos aspectos. Porque la izquierda vio en la restauración de la monarquía parlamentaria una oportunidad de asentamiento de la democracia, ¿no? En el colegio, en los años 50, en los campamentos de verano, etcétera, se cantaba eso de: no queremos reyes idiotas que nos quieran gobernar, implantaremos por las pelotas el Estado sindical, ¿no? Quiero decir, no era... Es decir, Franco era monárquico de él, es decir, sí, claro. y por lo tanto... Entonces, pero la monarquía parlamentaria fue un buen sistema para garantizar la reconciliación de vencedores y vencidos en la guerra civil. Yo tengo un amigo polaco, Adam Michnik, que fue el fundador de Gazeta Wyborcza y uno de los líderes del Sindicato de Solidaridad con Lech Walesa, y que en público y en privado se hartaba de decir que el problema que tenía la transición política polaca es que no había un rey, que por lo tanto había unas divisiones formidables entre los demócratas, ¿no? Y yo creo que este valor de la monarquía parlamentaria como elemento que facilitó
el consenso, precisamente por no pertenecer el jefe del Estado, aunque no tuviera ningún poder, no pertenecer a ningún partido político, se acabará reconociendo que la monarquía es una institución arcaica. Pues es obvio, anda que no hay instituciones arcaicas en las sociedades, no digamos las iglesias, no digamos, en fin, tantas otras instituciones, los fueros, etcétera y tal, ¿no? Pero yo creo que España hubiera sido democrática en cualquier caso, pero creo que la figura de don Juan Carlos y el comportamiento de don Juan Carlos facilitó la transición, hizo que la transición no fuera tan difícil. Y quienes impidieron la transición fueron fundamentalmente los nacionalistas y los terroristas, aunque hubo gente como Tarradellas, que efectivamente, y no digamos el Partido Comunista de España, que fue esencial a la hora de llevar a cabo lo que el Partido Comunista de España estaba pidiendo desde principios, finales de los 50, que era una política de reconciliación nacional, ¿no? Sí, sin el reconocimiento del Partido Comunista de la corona y de la bandera, esa reconciliación no se hubiera producido. Cuentas en tus memorias que durante este momento emergente de la democracia, que estaba amenazada, como bien dices, por los nacionalistas, vivisteis los periodistas en una época de pánico cuando asesinaron a Portela, me parece, ¿no? El redactor jefe de la Gaceta del Norte. No, sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba ahora. Sí, pero... sí, Díaz Portela, me parece, ¿no? Portel, perdón. Portel. No, bueno, vamos a ver. Y quería preguntarte por ese miedo. Tú has vivido con escolta durante muchos años, pues imagino, ¿no? He vivido con escolta durante 40 años de mi vida prácticamente y con seguridad armada en el domicilio. ¿En el mismo domicilio? Sí, claro. He tenido seguridad hasta que prácticamente dejé. Porque tuvimos muchos incidentes. Tuvimos una bomba que estalló y que iba dirigida a la redacción, que iba a nombre del redactor jefe de deportes, de Julián García Cantao, hermano del que luego fue director de la televisión de Castilla-La Mancha y también de la televisión española. Pero no estalló en la redacción, mató a un Botones que tenía apenas 19 o 20 años y hirió gravísimamente al jefe de servicios generales, que lo dejó lisiado para toda la vida, y afectó también a otro auxiliar. Ninguno de ellos era periodista, ninguno de ellos tenía nada que ver con la postura del periódico. Fue una bomba que envió la extrema derecha. Luego, en el asesinato de Yolanda, esta chica a la que mataron una serie de policías nacionales de ultraderecha, etcétera y tal, pues encontró una lista de las 10 personas que iban a ejecutar, y yo era una de ellas, en fin, bueno. Pero yo no era una excepción, teníamos más de 20 personas en el grupo, hablo de periodistas, al margen de Jesús Polanco, que también, obviamente, estaba bajo vigilancia. Yo todavía guardo los informes del comando de ETA sobre mi persona, sobre la persona de Jesús, etcétera y tal. Incluso hubo un comando etarra que llegó a lograr ser contratado como persona de servicio en la casa de la exmujer de Jesús Polanco. Es decir, quiero decir, pues sí, en general estuvimos amenazados. La prensa estalló una bomba, y nuevamente en el periódico El Papus, que era una revista satírica, y nuevamente no mató a ningún periodista, mató también a un conserje del periódico. Entonces, Portel fue un asesinato premeditado. E hicimos un viaje a Bilbao para los funerales de este periodista tan vilmente asesinado por ETA. Hicimos un viaje los editores y los directores de los periódicos de Madrid, ¿no? Y lo que me impresionó entonces fue, en plena transición, cómo el obispo que
que oficiaba el funeral en una iglesia atestada en la que con toda seguridad muchos de los asistentes o eran simpatizantes o pertenecientes a ETA, defendió nuevamente la condena de la violencia, venga de donde venga. Entonces, una de las cosas que la izquierda tradicional o la nueva izquierda no ha comprendido bien es algo que forma parte de la tradición de la democracia liberal, ¿eh? Es decir, que la única violencia aceptable pertenece al Estado en la defensa del Estado de Derecho, ¿no? Pero yo he de decir que yo vivía aquello, yo no me considero una persona ni heroica ni valiente, además no tengo ningún tipo de actividad física que reconozca mis cualidades en ese terreno, jamás he sido deportista. Pero yo creo que no vivíamos con temor los periodistas aquella etapa, lo vivíamos como una situación sobrevenida, ¿no? Con la que había que convivir. ¿Tu opinión respecto a Bildu crees que está influida por el hecho de que tú mismo estuvieras amenazado, aunque no lo vivieras como No, en absoluto, porque además a nosotros nos venían las amenazas fundamentalmente de la extrema derecha, aunque tuvimos también amenazas de ETA, etcétera y tal, como digo, ¿no? Uh-huh. Pero las amenazas mayores vinieron de la extrema derecha, a las que yo conocía bien por otra parte, porque yo creo que las generaciones actuales no entienden lo que fue la guerra civil. La guerra civil fue una guerra civil, fue de padres contra hijos, de hermanos contra hermanos, hasta extremos que la gente no puede ni imaginar, ¿no? En mi caso, mi abuelo era militar, era coronel médico de la Armada, había estado en la guerra de Cuba, pero era republicano, sobre todo era de un partido de derechas republicano que era el partido de Melquiades Álvarez, a quien asesinaron luego en Paracuellos del Jarama. Se supone que las sordas, más o menos, que acusaron a Carrillo de que él había dado las órdenes, ¿no? Y tuvo algún cargo durante la República. Entonces, aunque a toda la oficialidad de la Armada pues la tiraron por la borda, mi abuelo durante la Guerra Civil estuvo en la calle de Alcalá, en pleno Madrid burgués, viviendo incluso con servicio doméstico. El único precio que tuvo que pagar es permitir que el miliciano que mandaba la cuadrilla que garantizaba la seguridad de esa manzana pues pudiera tener relaciones sexuales con la criada. No tuvo ningún problema, por así decirlo. Y mis tías, que eran más de derecha que otra cosa, me decían que, bueno, que en el Madrid mártir, cuando se hablaba en el franquismo del Madrid mártir, pues tampoco se vivía tan mal en la guerra en Madrid, ¿no? En contra de lo que decían los franquistas, y mis tías eran muy franquistas, ¿no? Cuando acabó la guerra, Franco metió en la cárcel a mi abuelo, que era coronel de la Armada, y mi padre, que era alférez provisional y no todavía, pero en fin, ya estaba vecino a Falange y luego fue falangista, pues tuvo que sacar a su padre de la cárcel, ¿no? Esa fue la guerra civil. Y conozco tantos casos de familiares cercanos a mí o de amigos, etcétera y tal, muchos de los cuales, pues, a lo mejor había dos hermanos militares, uno se quedó aquí y otro se fue exiliado a México y cosas de este tipo, ¿no? Pero, sin embargo, se ha fomentado mucho desde la izquierda, incluso desde la izquierda mediática, no todo el mundo, pero un odio muy, como decir, casi genético a la derecha, como si la derecha fuera un bloque unitario, ¿no? Que llevan esa reacción poco menos que en el ADN, ¿no? Cuando, por lo que tú estás explicando, esas personas se mezclan, conviven, cambian, el mundo es mucho más complejo. ¿De dónde viene, por ejemplo, el odio que le profesaba parte de la prensa progresista a José María Aznar? ¿Tiene que ver con una demonización de la derecha?
tiene que ver con que en el año 96 se pierde el poder por menos margen de lo que se consideraba que iba a suceder, porque se tiene miedo a la derecha después de 40 años de dictadura. O sea, sí que hay un miedo... Yo no creo que hubiera odio de la izquierda a José María Aznar. Yo creo que José María Aznar supuso un cambio esencial en el proceso democrático. Fue muy importante la victoria de José María Aznar, porque es cuando se consolida la transición democrática, porque la derecha vuelve al poder mediante unas elecciones y no mediante un golpe de Estado, ¿no? Es decir, y yo creo que eso... Y lo que sí hizo Aznar inteligentemente fue que logró meter a la extrema derecha dentro del Partido Popular. Derechizó enormemente al Partido Popular, que entonces era Alianza Popular, y deglutió además a la Unión de Centro Democrático, aunque algunos seguidores de la Unión de Centro ya entonces ficharon por el PSOE, ¿no? Como Fernández Ordóñez, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo no creo que hubiera ese odio, ¿no? Pero vuelvo a decir, o sea, aquí la democracia se pone en marcha por parte de dos personas. Don Juan Carlos de Borbón, que había aceptado el nombramiento de heredero de acuerdo con las leyes franquistas, y don Adolfo Suárez, que fue el último secretario general del movimiento, que era, comillas, partido único del franquismo y, digamos, la falange, o los restos de la falange, o como queramos decirlo, ¿no? Y por el otro lado, hubo la Junta Democrática, que ya había mantenido relaciones con sectores del régimen, y el Partido Comunista. Claro, a mí, ahora cuando se habla de la memoria histórica, pues, por ejemplo, se olvida uno de que en la discusión de la Constitución, Luis Gómez Llorente, entonces diputado del Partido Socialista, eminente diputado, compañero mío o yo compañero de él en la Facultad de Filosofía, votó en contra de la monarquía parlamentaria en la Comisión Constitucional. Y solo en el Pleno Felipe González aceptó la monarquía constitucional. En comisión y en el Pleno, el Partido Comunista y Santiago Carrillo personalmente, desde el primer momento apoyaron la monarquía constitucional, porque lo que estaban apoyando era la reconciliación. La reconciliación no es el olvido de las masacres y las vejaciones que ambas partes cometieron en la guerra civil y de una dictadura que sometió a España a un apartamiento de la vida internacional durante décadas, ¿no? Pero es la reconciliación. Entonces, el problema, por ejemplo, ahora con las leyes de memoria histórica es que amenaza con volver a dividir los que habían conciliado y con generar fracturas sociales en la convivencia española que no existen en la calle. Todo esto está inducido por la clase política. ¿Que había que sacar a Franco del Valle de los Caídos? Pues había que haberlo sacado hace 30 años, ¿no? Ahora. Pero es que ha gobernado, el PSOE ha sido el que más ha gobernado en la transición española y no lo hizo, ¿no? ¿Que había que sacar a José Antonio Primo de Rivera? Pues, bueno, lo sorprendente es que no lo hubieran sacado al día siguiente, ¿no? Pero de eso no tiene la culpa ni la derecha ni la izquierda como tal. Tienen la culpa los gobiernos democráticos que hemos tenido, desde Suárez hasta el actual, que no tomaron esa decisión. Pero igual era más arriesgado tomarla en ese momento, ¿no? Yo creo que no con era, el ruido de sables, todo aquello. No, vamos a ver, yo creo que no era nada arriesgado, y mucho menos
después del 23F. Después del 23F el ejército franquista quedó liquidado ante la opinión pública española, ¿no? En el libro que yo escribí con Felipe González, nada menos que hace ya más de 20 años... El futuro ya no es lo que era. ¿No? Yo le preguntaba sobre esto, cómo no se ha hecho, y me dijo, no, es que Gutiérrez Mellado, el general Gutiérrez Mellado, yo hablé con ellos de eso y me dijo, pero usted que pase el tiempo porque todavía están las heridas muy recientes por parte de unos y por parte de otros, y eso le debió convencer a Felipe. El tiempo ha ido en contra, ahora son los nietos o los bisnietos de los protagonistas de la guerra civil, de un lado y del otro, de la extrema derecha y de la izquierda, que reivindican agravios para sus abuelos o para sus bisabuelos, muchas veces sin gran conocimiento. Es inadmisible que durante 40 años siga habiendo enterramientos ilegales en las cunetas o en las tapias de los cementerios, porque los alcaldes tenían capacidad de poder haber deshecho esos enterramientos ilegales. O sea, pero son defectos no de la transición, sino de las fuerzas políticas democráticas que han gobernado este país durante 40 años. Y los responsables de eso, fundamentalmente, son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y otros partidos que también han gobernado, ¿no? Y además ocurren estas historias, como un pueblo de Cataluña que querían rescatar lícitamente a los cadáveres de una masacre de la guerra, y se encontraron que era una masacre de la guerra, pero que la habían cometido los republicanos y no los franquistas, ¿no? Es decir, reivindicar... Sí, para hacer bien una política de memoria es necesaria una asunción de la complejidad de lo que fue el conflicto, ¿no? No, pero sobre todo la historia de la guerra civil, yo creo que es sobre la guerra civil española, no solo en España. La guerra civil española fue el preludio de la guerra mundial en muchos aspectos, y hay una literatura inmensa al respecto, ¿no? Y sobre todo de catedráticos intelectuales americanos y británicos, la mayoría de ellos. Y digamos, hay una experiencia real, y la verdad histórica no se hace desde las leyes. La historia es una ciencia social y por lo tanto ya se sabe prácticamente todo. Es decir, o sea, otra cosa es el sufrimiento personal, íntimo, y de las familias y de los herederos, etcétera y tal, ¿no? Pero reescribir la historia desde las fuerzas políticas, aparte de una inutilidad, es una estupidez, porque la historia no se va a reescribir así. ¿Veremos el segundo volumen de tus memorias publicado en algún momento? Yo espero que lo veremos, para eso tengo que terminarlo. Lo tengo a medias, por así decirlo. Y una pregunta más sobre ¿en qué lugar queda José María Aznar? ¿Tu animadversión hacia él está muy relacionada con el caso Sogecable o viene de antes? No, yo no tengo animadversión. Creo que no tengo animadversión a nadie o a casi nadie. Algunas animadversiones que tuve en el pasado luego las abandoné, y además llegué a la conclusión de que era malo tener animadversión, porque luego cuando quieres recuperar la relación con alguien al que te has negado a saludar o algo así, pues es complicado y es muy aburrido además. O sea, no, yo creo que José María Aznar... el caso Sogecable fue parte de una evolución que hubo con José María Aznar. La gente no sabe, en primer lugar, que con Felipe González en el poder tuvimos problemas serios, fundamentalmente por dos razones: por el tema del referéndum de la OTAN y la política que siguió respecto a la OTAN, y luego por el terrorismo de Estado, sobre el que fuimos muy... Cuando toda la prensa, cuando digo toda, es toda, apoyaba o justificaba los crímenes del GAN, nosotros desde el primer momento estuvimos muy en contra, ¿no? Entonces lo que pasó con Aznar
Es una anécdota muy curiosa. Es decir, en el 96 Aznar ganó por 300.000 votos al Partido Socialista y no lograba formar gobierno Aznar. Tardó más de 3 meses en formar gobierno. Entonces El País publicó una editorial diciendo, bueno, hay que formar gobierno, no vamos a ir a repetir las elecciones, como luego nos pasó en el 15, ¿no? Pero en fin, en el 16. Entonces, si Aznar no puede formar gobierno, quien ha ganado las elecciones es el Partido Popular, no Aznar. Pues a lo mejor es bueno que el Partido Popular ponga otro candidato, pues como el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y Alberto Ruiz Gallardón, ¿no? Estaba proponiendo el País Alberto Ruiz Gallardón. No lo propusimos. Lo dejasteis caer. Se daba como un ejemplo, y después o el que sea el que quiera el Partido Popular, ¿no? Pero hay que formar gobierno. Eso naturalmente le sentó muy mal a Aznar. Y ahí empezó un desentendimiento. Hay que decir que tanto Jesús Polanco como yo habíamos cultivado habíamos participado en muchos encuentros con Aznar, entre otras cosas porque algunos miembros, y concretamente Pío Cabanillas de su partido, habían dicho es bueno que tengáis esta relación, y teníamos encuentros frecuentes. Yo creo que las primeras personas no del Partido Popular que fuimos a cenar a Moncloa, cuando Aznar se instaló en Moncloa, fuimos Jesús Polanco y yo, que fuimos con nuestras esposas, porque eran encuentros mitad políticos, mitad sociales, ¿no? Y que inicialmente se llevaban a cabo con Alberto Ruiz Gallardón, y posteriormente Aznar pues apartó a Alberto y le sustituyó con Rodrigo Rato. Esa era su decisión como jefe del partido y como jefe del gobierno, ¿no? Pero alguien le metió en la cabeza de que en realidad él había ganado las elecciones como las tenía que haber ganado por culpa del País y de la SER. Y en un encuentro que tuvo con Jesús Polanco, según me contó Jesús, yo no estaba en ese encuentro, pues básicamente lo que le pidió es que destituyéramos a Iñaki Gabilondo de la SER y a Eduardo Arutelen, que era un columnista del País. Dijimos que no íbamos a destituir a nadie, que queda eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, ha habido ya varios libros sobre la guerra del fútbol, el caso Sojiable, pero a partir de ahí, Antonio Asensio, que estaba al frente del Grupo Z, de acuerdo con Aznar, empieza la guerra del fútbol, y además con apoyo de los gobiernos autonómicos y de los poderes que Aznar controlaba, y empieza a comprar derechos de los equipos para generarnos un problema con la emisión del fútbol en Canal Plus. Y nosotros nos pusimos a comprar también derechos de los equipos. Al final, la mitad de la liga la tenía Asensio, o TV3, porque TV3, la televisión catalana, apoyaba después del pacto del Majestic a Aznar, o Telemadrid, porque gobernaba el Partido Popular en Madrid. Teníamos la mitad de los equipos cada grupo, pero los buenos equipos los tenía Asensio, que a su vez pactó luego con la Telefónica gobernada por Juan Villalonga, puesto ahí compañero de colegio de Aznar. El Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid los tenían nuestros competidores. Nosotros teníamos algunos buenos equipos, pero los 3 primeros estaban en manos de nuestros competidores. Pero claro, se llegó a una situación imposible en la que, como se mezclaban los equipos en la competición, pues era una situación prácticamente imposible que, bueno, vivió la audiencia durante un tiempo. Entonces llegamos a un acuerdo
que fundamentalmente negocié yo con Manuel Campo Vidal, entonces el hombre fuerte de Asensio, y con el director de TV3, que era la televisión catalana, para juntar los derechos y para llegar a una operación conjunta. Esto fue en la Nochebuena del 96. El día de Nochebuena firmamos el acuerdo. Y alguien le convenció a Aznar entonces de que después de ese acuerdo, que era un acuerdo beneficioso para todos, para las empresas, para los televidentes, para los clubes, para todo el mundo, pues textualmente, según me contaron testigos presentes, Polanco se va a forrar y con todo ese dinero lo que va a hacer es, después de la editorial que habíamos publicado en El País, etcétera, poner a Felipe González otra vez en el poder. Y vino una batalla terrible contra Asensio, que además le perjudicaron bastante, y contra nosotros. Y ahí empezó el famoso caso Sogecable. Lo cual, pues nuevamente fue un evento de división entre los españoles un poco absurdo, porque parecía que había una plataforma de derechas, que era la que quería hacer Telefónica con Televisa y tal, y no sé qué, y otra de izquierdas, que era la que estábamos haciendo nosotros, y era una plataforma. Canal Plus era una operación de cine y de deportes en televisión, no tenía ninguna intención política. Pero yo creo que Aznar lo llegó a creer. Y entonces de ahí se generó ya un conflicto serio, porque luego tuvo una derivación en el caso que nos quisieron montar sobre el dinero de los descodificadores, y nos acusaron a todo el Consejo de Administración de Canal Plus, de Sogecable, en el que, entre otras cosas, estaba Carlos Marc o estaba Jorge Semprún, que había sido ministro de... Nos acusaron de habernos quedado con el dinero en la compañía, con el dinero de los descodificadores. Es decir, una locura. Fruto de todo eso, pues hubo un caso en el que no solo nos absolvieron, sino que el Tribunal Supremo echó al juez de la carrera, el juez Gómez de Liaño, por prevaricador, porque se mostró que todo eso era una conspiración. Y fue una conspiración claramente dirigida desde Moncloa, ¿no? Con combinación con fiscales y con un fiscal y un juez fundamentalmente, ¿no? Entonces, claro, las relaciones ahí pues se empeoraron bastante. Pero no había animadversión. El problema es que a mí me avisaron sectores de la judicatura y sectores de la policía, pues que el juez Gómez de Liaño había firmado mi orden de detención por el caso Sogecable y porque yo era el consejero delegado de Canal Plus, con lo cual decidí, con arreglo a sugerencias de esos sectores que me informaron de eso, decidí ausentarme de Madrid con toda la familia un par de días para que no me encontraran en casa. Esto en plena, por un tema tan absurdo, porque ni nos habíamos llevado nada, era todo una fabulación, una conspiración tremenda de origen político. Pues ¿Y sirvió para amedrentaros en algún sentido? No nos amedrentó, pero sirvió para que no nos cayera muy bien el Palacio de la Moncloa. Y después a Gómez de Liaño, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo lo perdona por... No, no sé exactamente lo que... O sea, Gómez de Liaño fue condenado, fue expulsado de la carrera, ¿no? Entonces sí puedo decir, esto es adelantar mi libro de memorias, que en la segunda campaña, donde ganó ya Aznar por mayoría absoluta, el lunes, después del domingo que ganó las elecciones, yo almorcé. Teníamos relaciones con el gobierno por razones obvias y tal, y yo tenía dos interlocutores en el gobierno, uno era Eduardo Zaplana y otro era que además era portavoz del gobierno, y otro era Mariano Rajoy, que era vicepresidente. Y almorcé yo con ellos el lunes después de la victoria,
y les dije textualmente cuál era nuestra opinión. Nuestra opinión como empresa y nuestra opinión como... Es decir, que si indultaban al juez Gómez de Liaño, pues entonces interpretaríamos que efectivamente, además no había ido a la cárcel ni nada, era simplemente que le recuperaran para la carrera judicial, que si le indultaban para nosotros sería la prueba de que efectivamente había una Moncloa complicidad. estaba detrás, no una complicidad, no, Moncloa había montado la operación con él, y que si no le indultaban aceptaríamos la versión que nos daba Moncloa de que ellos no habían tenido nada que ver. Despidiéndonos, Mariano Rajoy repitió, bueno, está claro, entonces si hay indulto para Gómez de Liaño, ¿qué tal? A los 3 meses indultaron a Gómez de Liaño, que se reintegró en la carrera judicial por una temporada corta para luego abandonarla y dedicarse a la abogacía. Bueno, eso lo leeremos en el siguiente tema de las memorias. Muy bien. No tengo ninguna prueba, pero vamos, puedo asegurar que la conversación fue exactamente esa. Siempre terminamos con la misma pregunta, que es preguntando a nuestro invitado a quién le gustaría que invitáramos a pasar por aquí para charlar sosegadamente. Hombre, estaría bien que invitarais a Felipe, a Felipe González, no sé si lo aceptaría. Nos encantaría. No sé si habéis tenido a Sabater ya. Sí. Yo creo que Sabater efectivamente es un personaje muy importante. Os sugeriría que invitarais a Emilio Lledó. Emilio Lledó probablemente es el filósofo español más respetable y más respetado en este momento. Tiene 96 años, tiene una lucidez absoluta y una independencia total, porque a los 96 años, desde luego, nadie te impide la independencia. Y yo creo que estaría bien que Emilio, que está formidable, ¿eh? Yo he estado con él ayer en la academia y sigue, nada, no lleva ni bastón a los 96 años. Emilio puede ser uno de los intelectuales que reflexione con independencia y con lucidez sobre lo que está pasando aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti.